En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más de estos santos ejercicios, una plática más, en este caso la novena, donde vamos a hablar de las maneras que nos presenta San Ignacio en los ejercicios para hacer oración. Si yo les pregunto, ¿cuántas maneras tenemos? ¿Cuántas cosas nos ha enseñado? ¿Cuántas formas nos ha enseñado San Ignacio para hacer oración mental? ¿Cuántas me dicen? Bueno, son más. Digan lo que hayan dicho. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender 3 o 4 más, porque hay una que la pasamos medio por arribita. Son 8 en total. 8 modos de oración nos presenta San Ignacio. Va a decir el padre Casanovas, a quien voy a seguir como siempre suelo en esta plática: la oración ignaciana ha sido combatida por insuficiente para la vida de las almas espirituales, y aún como si fuera una rémora o estorbo. Al mismo santo se lo quiere hacer pasar por enemigo de la contemplación y del todo incapaz para guiar un alma hasta las cumbres del estado místico. Y entonces dice, ¿por qué? Y porque se dice que solamente te enseña a meditar, una cosa muy rudimentaria, básica, y ya ahí te deja. Triste cosa es tener siempre delante de los ojos, dice el padre Casanovas, porque no solamente los ataques eran de fuera, sino también de gente que conocía los ejercicios. Un librito como el de los ejercicios, donde las cosas se dicen concisamente, pero con la mayor claridad y sencillez posibles, leerlo y no percatarse uno de lo que lee. Porque lo cierto es que para desechar aquel prejuicio basta solo saber leer. Vamos entonces a comentar las formas de oración. Algunas ya las conocemos, simplemente las voy a pasar por encima para recordarlas. Pero antes permítanme deciros 2 palabritas de quién fue el padre Ignacio Casanovas, porque lo citamos tanto. Él nació en 1872 en una ciudad pequeña aquí cerca, San Pedro, y fue jesuita, por supuesto, un hombre de una vastísima cultura y gran capacidad de trabajo, se nota por los libros que escribió, las empresas que comenzó. Paul Claudel, hablando de su muerte, porque aquí lo importante también quería destacar, es que él fue asesinado por la revolución marxista que ensangrentó España del 1936 al 1939. Y Paul Claudel, muy conocido en el ámbito intelectual, dice: por poca solidaridad que hubiese entre los intelectuales de todo el mundo, el asesinato del padre Ignacio Casanova había de ser recibido por todos con un firme gesto de protesta. Porque realmente no solamente fue un hombre virtuosísimo, de hecho dio su vida por Cristo, sino también muy inteligente, muy culto. No se sabe muy bien los detalles de su muerte, simplemente que el 19 de septiembre del 36 los milicianos lo buscaron en su casa particular, en donde estaba refugiado en una casa particular en Barcelona, y o ese mismo día o 2 días después lo asesinaron. Bien, todo lo que vamos leyendo de él lo vivió hasta el final. Vamos entonces a recordar la primera manera de oración que aprendimos. Digo recordar simplemente para ir viendo cada una y decir alguna palabrita más. En este caso de la meditación vamos a decir lo que nos trae el catecismo. La meditación es lo que ya conocemos, ya la hemos... Lo bueno en esto es que yo voy a decir cosas que ustedes ya han ido viviendo, han ido meditando. Entonces, interesante, ¿no?, ver que lo que enseña San Ignacio es algo que se puede poner en práctica y que vamos sacando ya fruto, y mucho fruto por gracia de Dios. El catecismo, en el número 2705, hablando de la meditación, dice: es sobre todo la meditación una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Es reflectir, o sea, buscar la voluntad de Dios, buscar al Señor y reflectir a ver cómo respondo yo. Hace falta una atención difícil de encauzar,
Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos no les falta: las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y de la historia, la página del hoy de Dios. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo, reflectir. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Discernimiento, afectos desordenados. Se trata de hacer verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Que pedíamos al comienzo de esta segunda semana. Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Estamos nosotros, gracias a Dios, en una buena escuela de San Ignacio. Un cristiano debe querer meditar regularmente. Si no, se parece a las 3 primeras clases del terreno de la parábola del sembrador. Pueden leer en Marcos 4 al 7, 15 al 19. Pero un método no es más que una guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la Lectio Divina o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor de Jesús, a la unión con Él. En la meditación, entonces, que estamos aprendiendo a hacer cada día más y que es bueno aprenderla para el futuro también, no dejar de meditar en lo posible cuando terminen los ejercicios, pero justamente para eso nos va a dar algunos modos nuevos de oración San Ignacio. Si quieren una definición de la meditación, esta es del padre Rollo Marín, del libro Teología de la Perfección Cristiana, un libro muy recomendable. Es la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. Eso han estado haciendo todos estos días con la meditación y también, en parte, por supuesto, con la contemplación. Primera manera, entonces, de rezar que nos ha enseñado San Ignacio, la meditación. Segunda manera, la contemplación. Hay quienes dicen, como referíamos al principio, los ejercicios son solo se hace meditación y lo que más se hace es contemplación. Incluso ni siquiera en ese dato suelen dar en el clavo. Bien, y acá déjenme que les explique un poquito la diferencia que hay entre la contemplación adquirida y la contemplación infusa. Empiezo por la segunda. La contemplación infusa es, dentro de los grados de oración que ya voy a mencionar rápidamente, los grados, se habla de 9 grados de oración. Esto es de Santa Teresa de Ávila, pero es una cosa ya incorporada a la espiritualidad tradicional. Los 9 grados de oración, hay un momento que se pasa de la oración ascética a la oración mística, o de la oración predominantemente ascética a la oración predominantemente mística. ¿Qué significa esto? Lo predominantemente ascético es donde predominan los actos a manera humana. Con la ayuda de Dios, por supuesto, nada podemos sin Él. Pero yo me decido, porque esto de la oración también se aplica a la vida espiritual en general. Estoy en la etapa predominantemente ascética, yo me hago un propósito, yo decido hacer esto con la ayuda de Dios, nada puedo sin su gracia, pero todo lo hago a modo humano. Soy yo el que voy como, sí, se pone el ejemplo, como un barco que va avanzando, pero a fuerza de remos. Por supuesto que, repito, 1.000 veces, sin la gracia de Dios no podemos nada. Ahora bien, cuando se pasa a la vida mística, a la vida predominantemente mística, porque hay cosas místicas también al principio, por supuesto, no es tanto el hombre, ser humano, que avanza a fuerza de brazos, aún ayudado con la gracia, sino Dios más que lo mueve. Como si ese barco que venía con remos, se le despliegan las velas y los vientos lo llevan. Y en esos vientos, en la vida espiritual, es el Espíritu Santo. Esto entonces, de la etapa predominantemente ascética y la etapa predominantemente mística, es algo que se da en todo camino a la santidad. ¿Sí? Pero aplicándolo puntualmente a la oración, que también se da así porque hay una correlatividad muy estrecha entre la vida de oración y la vida espiritual en general, decimos que comienza la vida predominantemente mística
cuando comienza la contemplación infusa. Es decir, que no es tanto el hombre que se propone rezar, sino que Dios le infunde sobrenaturalmente las verdades. ¿Sí? Por contemplación, pero infundida por Dios, lo cual produce al principio una crisis en la vida espiritual, en el sentido de que ya no se puede rezar como antes. Lo explica largamente San Juan de la Cruz. Es una noche, ¿no? Una de las noches que él refiere, la primera noche del sentido. Bueno, espero que no sea tan difícil entenderme, pero a lo que voy, o que me esté explicando bien, mejor dicho, a lo que voy es que cuando decimos contemplación de San Ignacio, no estamos hablando de esta contemplación infusa. Es obvio porque ya la hemos ido practicando, ¿no? Pero es importante aclararlo. Es una contemplación adquirida, se llama. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un método y la voy poniendo en práctica, lo que hace San Ignacio con nosotros. Y vamos a ver cómo San Ignacio busca que esta contemplación y todas las formas de oración, pero sobre todo la contemplación, me vaya preparando para la contemplación infusa. Bueno, la contemplación entonces de San Ignacio es una contemplación que me lleva entonces al contacto sobre todo con la persona adorable del Señor, su Santísima Madre, pero que no me deja en ese deleite espiritual o goloso en cierta manera, sino que siempre el santo está buscando que yo haga ese acto de reflectir, de reflexionar, de bajar al concreto en mi vida, de comparar cómo estoy yo. Por ejemplo, va a decir, mirar, advertir y contemplar lo que hablan, ¿sí? Las personas en el nacimiento, y reflexionando en mí mismo, sacar algún provecho, mirar y considerar lo que hacen, así como es caminar, trabajar, etc. ¿Se acordarán? Para morir en cruz y todo esto para mí, por mí, después reflexionando, sacar algún provecho espiritual. El santo, va a decir el padre Casanovas, no quiere que nuestra contemplación sea puramente especulativa o estética, sentimental ni golosa, antes práctica y de una fuerza espiritual, y de gran fuerza espiritual. Bien, vamos entonces ahora a decir algo más breve sobre tercer y cuarto modo para rezar, que es la repetición y el resumen. Recordemos, repetir es más propio de la contemplación, en las cosas donde haya encontrado más gusto, vuelvo una y otra vez para sacar más gusto aún. Alguna repetición hicimos, la explicamos al principio en la plática donde veíamos cómo hacer la oración. Les propuse alguna vez, pero que quede esto que se puede hacer después de los ejercicios o demás, o si algún día quieren algo, meditarlo 2 veces, se pueden repetir, aquí encontré más fruto o en otro momento del día. Sacar más fruto de esta consolación, en este momento que ustedes cuentan, por ejemplo, muchas veces en los comentarios, ¿qué pasa en este momento? Que es una consolación, veo algo claro y lo comento, lo comparto para bien de todos. Bueno, excelente. Ahora, ¿qué pasa? Puedo volver a eso también otra vez y al volver a eso sacarle más fruto todavía. ¿Por qué? Porque muy probablemente si Dios me dijo algo en esa consolación, quiera decirme algo más, o por lo menos probar yo si el Señor quiere decirme algo más. También se puede volver a una desolación, recordemos, porque en la desolación quizás hay un afecto desordenado y lo descubro más claramente. Bueno, y el resumen, que va a ser el resumen una manera de que lo que yo medité lo vaya haciendo como una verdad más firme, más concreta y la vaya clavando en mi alma, ¿sí? La repetición es más propia de la contemplación y el resumen más propio de la meditación. Y también es interesante esto, en los grados de oración, primero está la oración vocal, que es la más sencilla, se puede hacer cuando uno ya es niño, empieza a rezar, cuando la que dice pronunciándola. Después empieza la oración mental, la primera es la meditación, ¿sí? Después de la meditación o contemplación, cualquiera de las dos, viene se llama la oración afectiva. ¿Cuál es la oración afectiva? Es que yo con la meditación y con la contemplación, es decir, con mi inteligencia, razonando las verdades, pensando en la vida de Cristo, etc., trato y busco de que mis afectos, mi voluntad y también, ¿por qué no? Y mejor todavía, los sentimientos se enamoren, se aprendan a eso, eso es lo que buscamos, enamorarme de Jesús, de su vida, de sus acciones, de sus misterios y, como decíamos, reflectir en mi vida justamente para cambiar, bien,
esos afectos de la voluntad, que muchas veces se dan también en el coloquio, en ese diálogo con el Señor, esos afectos al principio pueden que sean muchos. Voy meditando y van surgiendo afectos, y entonces palabras y más palabras, y una y otra vez, y muchas cosas que decirle al Señor, a la Santísima Virgen. Bien, cuando pasa el tiempo de oración y se va perfeccionando, o sea, se va profundizando y se va creciendo en amistad con el Señor, esos afectos se van haciendo cada vez más preponderantes. Al principio puede haber, no sé, me dedico a rezar media hora, estoy 25 minutos haciendo meditación o contemplación y 5 minutitos al final donde tengo algunos afectos y entonces hablo con el Señor y pido algunas cosas y después eso va cambiando, cada vez hay más afectos, ¿sí? Entonces esa oración pasa a ser de meditación o contemplación, pasa a ser afectiva, ¿sí? Y después de ser afectiva, a veces pasa que hay muchos afectos, muchas cosas que decir al Señor, muchas cosas que pedir. El paso siguiente, el tercero en el escalón a la vida, a la unión mística con el Señor, es la oración de simplicidad, donde esos afectos se van haciendo menos y más profundos. Y después de la simplicidad viene ya el comienzo de la vida de la oración mística, ¿no? Pero interesante, como hace notar Casanovas, que la oración de San Ignacio en cuanto al resumen va preparándonos, ayudándonos a llegar a la oración de simplicidad, porque va haciendo que las ideas y por tanto los afectos sean menos, más concisos y más fuertes. Lo mismo pasa en la relación entre dos personas, ya lo hemos dicho, ¿no? Creo. Que dos personas se conocen y, digamos, imaginémoslo que son novios y después se van a casar y, bueno, primero tienen que manifestarse el cariño con muchas palabras y hablando mucho para conocerse y después, claro, hablando menos y con menos palabras y después con una mirada se dicen muchas más cosas que, bueno, si ya se los dije les pido disculpas para repetirlo, pero bueno, y no quiero que en este sentido les quede como un poco embrollado lo que vengo diciendo, así que voy a repetir rápidamente lo que dije porque esto de los escalones de la oración, de los grados, es una cosa muy, muy interesante, les puede servir, pero no va exactamente con lo que veníamos diciendo. Me parece de todas maneras que es bueno que tener una idea, a lo mejor se puede más adelante ya explicar más en concreto esto. Pero entonces, veníamos diciendo, San Ignacio nos enseña a hacer meditación, contemplación, repetición y resumen. Esas 4 maneras. Ahora vamos a la quinta manera de hacer oración que nos enseña San Ignacio, que es la aplicación de sentido. Estamos nosotros ahora en el número 121. Hemos hablado de la aplicación de sentido. ¿Cuándo? Cuando hablamos del infierno. Pasa que yo lo nombré rápidamente, no porque no sea importante, sino porque yo me quise detener más en probar la verdad revelada del infierno. Y en esto puntualmente, que voy a nombrar ahora, no me detuve. Vamos dando en el ejercicio lo que vamos pudiendo con el tiempo que tenemos. Que si bien es todos los días y vamos ya varios días, sin embargo el ejercicio es una cosa muy profunda y es para el típico, se hace en 30 días, en retiro, a tiempo completo. Pero bueno, esto que digo ahora lo podemos tranquilamente ir aplicando, sobre todo en las contemplaciones que siguen, que por gracia de Dios nos quedan bastantes. Yo lo voy a ir mencionando también después, pero es bueno verlo ex profeso una vez, como lo vamos a hacer ahora. Para que ustedes tengan una idea, en el ejercicio espiritual de mes, es decir, 30 días en retiro, dedicado full time a hacer los ejercicios, se da la materia para meditar una vez y se repite, se da una segunda vez algo más cortito y después se hacen con esas 2 veces que se predican 5 meditaciones en el día. Empezando por lo general, es optativo, pero por lo general se hace empezando la noche, a la madrugada, se puede levantar. Y lo que se hacen son todas las maneras de oración. Entonces, meditación o contemplación, sobre todo en la segunda semana y en las siguientes. Entonces, contemplación, por lo generalmente se puede hacer 2 contemplaciones, porque la materia a veces es un poco extensa. Después, repetición, en lo que hubo menos fruto, o más fruto, depende de cómo uno quiera el orden. Después repetición en lo que hubo más o menos fruto, ¿sí? Depende de qué hizo uno primero.
Y finalmente, siempre todos los días se hace aplicación de sentido. Si es en la primera semana, en lugar de repetición, va a ser resumen. Pero digo, todos los días, lo que iba con esto a explicarle, todos los días se hace una aplicación de sentidos de lo que se esté meditando. A veces hay materias que son más difíciles de aplicar los sentidos, pero San Ignacio lo mismo nos lo pide y tiene su fruto, por supuesto. Bueno, antes de la cena, va a decir San Ignacio, siempre traer los sentidos, así lo llama él. Y entonces vamos a explicar qué se refiere con esto de traer los sentidos. ¿Se acordarán quizás cuando dijimos en el infierno? Él decía aplicar los sentidos internos, es decir, el recuerdo que tengo de las cosas que he olido, tocado, escuchado, etc. Los 5 sentidos externos, pero dentro mío, los recuerdos que tengo de eso, aplicarlos a la realidad del infierno. Bueno, vamos a ver cómo esto se puede hacer en los misterios de la vida de nuestro Señor. Y también cómo hay unos sentidos espirituales que no son tan fáciles de definir. En estas cosas vale más la experiencia, que probablemente también la hayan tenido, y que el hecho de definir, porque no es tan fácil hablar de estas cosas, realidades muy, muy espirituales. Entonces va a decir San Ignacio, traer los 5 sentidos sobre la primera y segunda contemplación. Entonces nos hace hacer 2 contemplaciones, estamos hablando acá de la encarnación y el nacimiento, y dice, después de la oración preparatoria y de los 3 preámbulos, ¿sí?, como siempre, aprovecha el pasar de los 5 sentidos de la imaginación por la primera y la segunda contemplación de la manera siguiente. Y acá nos pone entonces cómo hay que pasar los 5 sentidos. Lo leo y después hago una explicación y sigo algún que otro texto que nos pueda iluminar. El primer punto es ver a las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus circunstancias y sacando algún provecho de la vista. El segundo, oír con el oído lo que hablan o pueden hablar y reflexionando en mí mismo sacar algún provecho de ello. El tercero, oler y gustar con el olfato, y acá hace un salto interesante, muy importante, que ya lo vamos a notar después. Oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes de Jesús, y de todo, según fuere la persona que se contempla, Jesús, la Virgen, reflexionando en mí mismo y sacando algún provecho de ello. Cuarto, tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan, siempre procurando de sacar algún provecho. El coloquio finalmente dice acabarse con un coloquio como en la primera y segunda contemplación con un Padre Nuestro. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer esto de la aplicación de sentido? Bueno, ya vamos a leer algún que otro texto, como le decía, pero acá, como para decirlo de manera sencilla, hay que tener en cuenta una manera que es la que nosotros podemos hacer al modo, como decíamos, de la contemplación adquirida, que yo con la ayuda del Señor, pero con mi voluntad la puedo hacer, esta aplicación de sentido, y otra a la cual me dispongo, es algo que ya me viene dado por el Señor, que es esto que decía de gustar con el olfato, la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes. Entonces, de manera sencilla, repito, podemos decir que la aplicación de sentidos es como si fuera una contemplación, pero yendo más al detalle. Ver más los detalles, no, si se me permite, como una película, ¿sí?, que uno va y está viendo ahí como un esclavito indigno, con todo lo que provecho que eso tiene, ya lo han procurado, sino más al detalle, más en cámara lenta, más a un gesto, más a una mirada. El padre Casanova va a decir, esto sirve a veces cuando no nos sale hacer la contemplación o no nos sale meditar cosas más elevadas, entonces nos sirve como un calentamiento o como... Y también dice, cuando ya hemos meditado o contemplado las cosas, bajar a lo concreto, dice, nos da mucha materia, mucho pasto, va a decir él, nos alimenta mucho. Después de haber pensado y meditado en la persona adorable del Señor, en la encarnación, después de haber estado como un esclavito indigno en el nacimiento, me meto en un detalle, en una cosa que en un momento de la contemplación la vi a María Santísima con mi imaginación, en clima de oración, por supuesto, a hacer determinada cosa, quiero volver ahí, pero quiero volver
quedándome ahí reposadamente en ese detalle. De eso se trata la aplicación de sentido, adquirida, lo que yo puedo tratar de hacer. Ahora bien, esto siempre en un clima de oración y de vida espiritual, muy, muy grande, lo que estamos procurando, y predisponiéndonos a lo que el Señor nos pueda regalar, que es este hecho de gustar ya lo más divino, es decir, gustar algo de Dios aquí en la vida, esos deleites espirituales que los santos van a decir que no se compara todas las cosas que nos puede ofrecer este mundo. Con un instante, con una gota de esa dulzura, va a decir Santa Teresa de Ávila, que, ojo, no pensemos que son solamente cosas de los santos. En algunos comentarios que ustedes ponían, hay ahí, por supuesto, toques de Dios muy parecidos o como estos, ¿sí? Hay que verlos y agradecerlos al Señor. No hay que, uno por ser humilde, por pensar que se es humilde así, decir, no, yo en mi vida he recibido. No, si es un don del Señor, que lo reconozco, lo agradezco y me ayuda a seguir rezando, a seguir buscándolo. Podemos hablar aquí lo que dice San Buenaventura, ¿no? Hablando un poco de esto, la aplicación de sentido, va a decir, dice, no justamente de San Ignacio, él es anterior, pero digo, los comentadores de los ejercicios usan este texto. Si quieres sacar provecho de estas cosas, hazte presente a lo que se cuenta que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo, como si lo vieses con tus ojos y lo oyeses con tus oídos, y con todo el interés y afecto de tu corazón, con gran detenimiento y complacencia, pues como una contemplación, pero más detenida, abandonando toda otra preocupación y cuidado. Cita también el padre Casanovas al padre Lapuente, muy conocido también, autor espiritual de la Compañía de Jesús. Hablando de la aplicación de sentido, va a decir, en esta contemplación, los sentidos interiores del alma, que son sus mismas potencias interiores, con la variedad de sus actos, sin nuevos discursos, presuponiendo los que se han hecho en otros tiempos, por eso digo que puede ser una contemplación que uno se detiene en un detalle, perciben estas verdades y sacan de ellas afectos maravillosos de devoción, previniéndolo nuestro Señor con su especial gracia, sin la cual no acertaremos a entrar en tal modo de contemplación, ¿sí? Entonces, él va a hablar de la contemplación, la aplicación de sentido, de la contemplación en este punto más de aplicación de sentido, como ese don de Dios que me tiene que dar. Por eso que el que San Ignacio dice gustar con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, ¿sí? Entonces, ahora leo otro texto de él mismo, cómo lo hace esta referencia, pero es interesante entender por dónde va, porque nos tenemos que disponer también a esos regalos del Señor. Va a decir, así como el cuerpo tiene sus 5 sentidos exteriores, con que percibe las cosas visibles y deleitables de esta vida y toma experiencia de ellas, así el espíritu, con sus potencias de entendimiento y voluntad, tiene 5 actos interiores, proporcionados a estos sentidos que llamamos ver, oír, oler, gustar y tocar espiritualmente, con los cuales percibe las cosas invisibles y deleitables de Dios y toma experiencia de ellas, de donde nace la noticia o conocimiento experimental de Dios, que excede incomparablemente a todos los conocimientos que proceden de nuestros discursos. Así como se conoce mucho mejor la dulzura de la miel gustando un poco de ella que haciendo grandes discursos para conocerla. Y así por estas experiencias se alcanza la teología mística, que es la sabiduría y ciencia sabrosa de Dios, la cual se alcanza por medio de estos 5 sentidos interiores, de los cuales hacen mucha mención la Sagrada Escritura y los santos padres, especialmente San Agustín, San Gregorio, San Bernardo y otros, cuyos dichos largamente trae San Buenaventura en el Tratado de los 7 Caminos a la Eternidad, en el Camino Sexto. Santo Tomás, hablando de estos sentidos espirituales, los aplica al Verbo encarnado y dice ver su luz, oír su sabiduría, oler las gracias de su mansedumbre, gustar la dulzura de su piedad, tocar su virtud para salvarnos, ¿no? Todos sentidos interiores que, bueno, San Ignacio entonces, repito, nos pide que pongamos los medios para hacer aplicación de sentido de esa que nosotros podemos hacer, y de esa manera, como va a decir el padre Casanova, nos está abriendo la puerta al que Dios nos regale la gracia de una contemplación, de una aplicación de sentido más mística, es decir, poder llegar a gustar algo
de esa dulzura del Señor, de esa belleza de la divinidad del Señor, que como les decía recién, en algunos comentarios que han puesto, uno puede, o sea, humildemente por lo que se ve, pero ustedes lo sabrán mejor a quienes los han vivido, uno puede ver que ahí hubo toques de Dios, gracias especiales, donde han percibido cosas que no se perciben solamente por una contemplación común, donde uno hace todo a fuerza de brazo con algo del Señor y que saca mucho fruto, sino que ahí hay algo más que es sin duda algo de esto. Bueno, nos pueden ayudar, como va a decir el padre Casanovas, a esto de entender a lo que nos lleva San Ignacio, lo que se refiere a la consolación. Cuando uno recibe una consolación, tiene un gusto espiritual muy puntual. Va a hablar de eso más en detalle San Ignacio en las segundas reglas de hacer discernimiento espiritual, que ya vamos a ver, que son para la segunda semana, lo vamos a ver en varios días más adelante. Él habla ahí de una suavidad y gozo espiritual en el que el alma está en la consolación, o también cuando Dios toca, lo hace dulce, leve y suavemente, ¿no? Todo esto, entonces las consolaciones también nos ayudan a entender esto que venimos diciendo, de este gusto espiritual que podemos recibir por medio de la aplicación de sentido con la gracia especial de Dios. También hace notar el padre Casanovas cómo es muy delicado, muy cuidadoso San Ignacio al decir, por ejemplo, tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan. ¿Sí? Siempre procurando sacar algún provecho. Dice, no nos dice besar las personas o abrazarlas, no, los lugares, una delicadeza en que tengamos cuidado de saber que estamos en el ámbito de la oración, del contacto con Dios, y todo eso hace que uno tenga el mayor respeto por la persona adorable del Señor y de su Santísima Madre. Mientras le estoy explicando todo esto, me da un poco de duda de que esté siendo un poco difícil de más. Les pido disculpas si no me sale hacerlo como debería. Estoy haciendo lo posible, pero me parece que tiene que quedar claro lo siguiente, que esto es como en algún sentido empezar un mundo nuevo. No hace falta entenderlo todo de una vez, ni ponerlo en práctica todo de una vez. Lo importante es entender que hay otras cosas, otras maneras, que hay otras formas, que hay un mundo nuevo. Y entusiasmarme y saber que tengo un camino muy hermoso que recorrer, que han recorrido muchas almas y que justamente como lo han recorrido lo han dejado escrito y me lo explican y me lo enseñan y no estoy solo. Si eso nos queda, ya con eso me doy más que por satisfecho. Y ahora sí, en tercer lugar, vamos a hablar de los 3 modos de orar. Es decir, hemos visto ya varios modos de orar, hasta 5 hemos visto. Ahora, los 3 modos de orar los llamamos así porque San Ignacio los da juntos al final del libro de los ejercicios, número 238 al 260. Y en este sentido, tengo que aclarar un poco para qué sirven estos modos de orar. O sea, ¿en qué sentido? A ver, ¿por qué los pone al final San Ignacio? Al final, antes de dar los misterios que nosotros vamos relatando. San Ignacio tiene el libro de los ejercicios. En un momento del libro nos dice que en este momento de la segunda semana podemos hacer más misterios o menos misterios, como querramos. Y a esos más o menos misterios los pone al final. Bueno, antes de esos misterios están, pero terminando las 4 semanas, están los 3 modos de orar. Pero van a ver que, como los presenta San Ignacio, parecería que son modos de orar que me tienen que ayudar a hacer mejor la contemplación y la meditación. De hecho, con San Ignacio en el número 18 de los ejercicios, al que da los ejercicios, le dice que si la persona que los va a hacer no tiene capacidad, no tiene ganas, no tiene tiempo, que no le dé todos los ejercicios, que no pierda tiempo porque además no va a sacar fruto, que le dé examen particular, examen general, que lo haga hacer una buena confesión y que le dé los modos de orar. Habla de los modos de orar, aplicar estos modos de orar a los mandamientos, ya vamos a ver. Entonces, por un lado parece eso bien clarito que es un introducir, en algunas cosas es como un precalentamiento, así lo dicen varios autores. De hecho, en el ejercicio de mes se suele predicar al principio, en los primeros días. Por otro lado, está al final del libro de los ejercicios.
Entonces el padre Casanovas, también, todo esto que digo lo trae el padre Casanovas, va a decir que el padre Polanco, uno de los primeros jesuitas, compañero de San Ignacio, habla de que San Ignacio hacía que los ejercitantes, antes de salir de los 30 días de ejercicio, se dedicaran 2 días al terminar a hacer estos modos de oración que ya vamos a explicar. Y dice que lo hacía para que cuando el alma salga de ese clima tan especial de los 30 días de oración, vaya como adaptándose a la nueva vida, es decir, a la vida que tenía antes, pero ya con toda la transformación, de a poco, usando estos modos. Entonces, se lo hace hacer 2 días seguidos, aplicarlos para que tenga un modo de rezar que lo vaya sosteniendo en ese golpe, por así decir, con la realidad, con el mundo al cual se va a encontrar de nuevo. Es como venimos en ejercicio con mucha actividad espiritual y después, cortar de un día para otro y decir, no rezo más, obviamente que sí voy a rezar, pero digo, hacer un corte tan brusco de tantas horas de oración, después de rezar lo que rezaba todos los días y un poco más porque me propuse, no puede hacerme muy bien. Entonces hay que ir como bajando un poco la marcha con estos modos de hacer oración. Como ven entonces, estoy hablando de que estos modos de hacer oración son para el principio y son también para el final. Incluso el mismo Casanova va a hacer notar cómo San Ignacio, cuando presenta las maneras, lo que decíamos recién, los misterios de la segunda semana, cuando se pueden alargar o acortar y que los pone al final, San Ignacio va a decir que esto es dar una introducción, los que pone acá, y modo para después mejor y más cumplidamente contemplar. Como que supone San Ignacio que después de los ejercicios se van a seguir contemplando los misterios de la vida de Cristo, lo cual tranquilamente pueden hacer ustedes. Y que también para esas contemplaciones pueden ayudar los modos de orar. Sinceramente me parece que estoy siendo bastante complicado en esta plática. No se desanimen, tratemos de llegar al final juntos y yo creo que les va a quedar algo y les va a ayudar y después pueden volver a escucharla, volver a verla después o pueden tomar el libro de los ejercicios. Pero bueno, vamos ahora sí al texto de San Ignacio, que van a ver que no es tan complicado y de alguna manera es lo más importante de esta plática porque son modos de rezar de los cuales no hemos hablado absolutamente nada todavía. Estamos entonces en el número 238. Dice el santo, 3 modos de orar. Y el primero sobre los mandamientos. Entonces explico lo que dice San Ignacio, pero en este caso, en lugar de leer el texto de San Ignacio, porque para mí es el párrafo más difícil de leer en castellano antiguo, que tiene todo el librito, todo lo demás se entienden con su más y con su menos bien, algunas palabritas que explicar. Este es bastante difícil de explicar, de entender si no se explica. Así que voy a leer otro texto que explica esto. O sea, el mismo texto, pero dicho con otras palabras, más fácil de comprender. Entonces va a decir San Ignacio, la explicación de esta manera de orar acerca de los mandamientos, los pecados capitales, las potencias del alma y los 5 sentidos, más que en dar forma o modo alguno de orar, consiste en dar forma, modo y ejercicios para que el alma se prepare y saque provecho de ellos, para que la oración sea acepta. Entonces, no es un modo propiamente de orar, sino forma y modo de ejercicio para que el alma se prepare para orar. Esto coincide con lo que decíamos, con ellos que hablan de que son como un precalentamiento. ¿Y por qué los damos acá recién a los modos de orar? Bueno, como les decía, porque algunos lo aplican de que tiene que ser para el final de los ejercicios. Y además porque todavía faltan muchas meditaciones para hacer, entonces lo pueden usar. Tranquilamente ustedes siguen haciendo contemplaciones, meditaciones, pero sepan que existe, también puede servir para después. Incluso las personas que hacen un día de retiro por mes o unas horas de retiro por mes para revisar un poco puede servir. Bueno, acá lo importante es entender, que espero se esté entendiendo, y aplicarlo a la vida. Así que, ¿qué me sirve a mí? Voy a probar esta manera de rezar, voy a probar esta otra. Bueno, entonces, primeramente dice el santo, se haga el equivalente de la segunda edición de la segunda semana. Es a saber,
lo primero que nos pide es, antes de entrar en la oración, repose un poco el espíritu, asentándose o paseándose como mejor le parecerá, considerando a dónde voy y a qué. Y esta misma adición se hará al principio de todos los modos de orar. Lo conocemos a esto, ¿no? Era una de las adiciones que nos daba el santo. ¿A dónde voy y a qué? En el sentido, me pide un poquito más antes cuando iba a meditar o contemplar por espacio de un Padre Nuestro, elevar la mente arriba, ante quién voy. Bueno, acá como me hace un poquito más pensar a dónde voy, ante quién. Bien, esa preparación primera que me hace hacer el santo en todas las maneras de rezar que vamos a ver. En segundo lugar, la oración propiamente dicha, la oración preparatoria, así como pedir gracia a Dios nuestro Señor para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos. Y asimismo pedir gracia y ayuda para enmendarme en adelante, demandando la perfecta inteligencia de ellos para mejor guardarlos y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad. O sea, ¿qué le pido al Señor en la oración preparatoria? Todo esto. Poder conocer lo que he faltado en los 10 mandamientos, poder tener la gracia y la ayuda para enmendarme y conocer bien estos mandamientos para poder guardarlos para mayor gloria y honra del Señor. En una de las veces que, no sé si en Alcalá fue, San Ignacio, la Inquisición empieza a hacer preguntas y en una le preguntan acerca de los mandamientos y empieza él a hablar del primer mandamiento y se extiende tanto que lo cortan y no le hacen más preguntas. O sea, tanto podía decir él del primer mandamiento. ¿Podemos nosotros decir mucho del primer mandamiento? ¿Qué implica amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, vamos entonces, seguimos. Dice entonces, para el primer modo de orar conviene considerar y pensar en el primer mandamiento, cómo lo he guardado y en qué he faltado, teniendo regla por espacio de quien dice 3 veces Padre Nuestro y 3 veces Ave María. Más o menos me parece que son unos 2 minutos. Y si este tiempo hallo faltas mías, pedir venia y perdón de ellas y decir un Padre Nuestro. Y de esta misma manera se haga en cada uno de todos los 10 mandamientos. Entonces, después de haber pedido lo que pedimos en la oración preparatoria, en este modo de orar de los mandamientos, es pensar en el primer mandamiento y por unos 2 minutos más o menos, pero va a aclarar que puede ser un poco más o un poco menos, de acuerdo al mandamiento, detenerme a ver en qué he faltado en ese mandamiento, en qué he fallado con respecto, por supuesto, mientras más conozca ese mandamiento, de ahí la formación y el pedir a Dios la gracia de conocerlo más, mientras más lo conozca, más fruto voy a alcanzar, porque más me voy a dar cuenta en qué he fallado. Y si he fallado, entonces pedir a Dios la gracia, no sé, pensamos en el 4.º mandamiento, cómo he estado en mi deber de Estado. Entonces cada uno pensar cuánto he cumplido, como cada uno verá, en mi caso como sacerdote, como religioso, como ustedes como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como todo lo que implica, todo lo que... Bueno, bien, entonces es algo muy provechoso y que ayuda mucho a afinar nuestra conciencia y no dejar pasar cosas y a acomodar mi vida a la voluntad de Dios. Tenemos los 10 mandamientos que son un recuerdo de Dios al hombre. Dios nos dio esos 10 mandamientos inscriptos en nuestra naturaleza, nuestra conciencia, pero el pecado original hizo que quedara todo medio. Entonces Dios nos recuerda, para ser feliz tienes que hacer esto, 10 cosas, para irte al cielo, que es lo mismo. Bueno, valorémoslo y tratemos de usar este modo de oración y veamos los frutos. Hay que ponerse, hay que sacarle provecho, pero para sacarle provecho hay que dedicarse y esforzarse. Y pone 2 notas San Ignacio, bueno, después de que si encuentro faltas, pedir ven y perdón, y después decir un Padre Nuestro, ¿no? Bien, nos hace terminar con una oración vocal. Y pone 2 notas. En la primera nota, San Ignacio nos dirá que es de notar que cuando el hombre viniera a pensar en un mandamiento en el cual haya que no tiene hábito ninguno de pecar, no es menester que se detenga tanto tiempo, más que según que el hombre haya en sí que más o menos tropieza en aquel mandamiento, así debe más o menos detenerse en la consideración y escrutinio de él, y lo mismo se guarda en los pecados capitales, que llama él, repito, pecados mortales. Bien, entonces, es obvio, si en un mandamiento no caigo mucho, no tengo mucho problema, puedo pasar más rápido, y si tengo dificultades, entonces me detengo más.
Y una nota más, dice, después de acabado el discurso ya dicho sobre todos los mandamientos, acusándome en ellos y pidiendo gracia y ayuda para enmendarme en adelante, hace de acabar con un coloquio a Dios nuestro Señor, según su viecta materia. Entonces, además de los pequeños coloquios que ya hice después de considerar cada mandamiento, pidiendo perdón al Señor por los pecados cometidos, hago uno al final, considerando todos los mandamientos, pidiendo perdón por todos, sobre todo pidiendo ayuda para seguir adelante con la gracia del Señor para enmendarme entonces. Este modo de orar, este es el primer modo de orar, ¿sí? Que ya vamos a ver entonces que lo hace aplicar San Ignacio. Lo voy a leer, aunque demore un poquito más. Esto mismo que hicimos de los mandamientos me hace aplicarlo a los pecados capitales, que él llama mortales, pero está hablando de los pecados capitales. Me lo hace aplicar también a las potencias del alma, ¿sí? Y a los 5 sentidos. Ya vamos a ver entonces. Pero el modo de hacerlo es este siempre. Y este es el primer modo de orar de estos 3 modos que dijimos que así llama San Ignacio. De los 3 modos de orar. Venimos hablando ya que en este es el 6º modo que estamos viendo. Pero de esta manera que venimos explicando, estos 3 modos, este es el primero y nos hace usar para los mandamientos. Después, entonces, la segunda manera de aplicar este primer modo de orar es acerca de los pecados mortales, que él quiere decir con esos pecados capitales: vanagloria, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira, asidia o asedia, que es el tedio por las cosas espirituales. Bien, los pecados capitales no son pecados mortales, de hecho la mayoría son pecados veniales, pero suelen ser causa de pecados, otros pecados veniales o pecados mortales. Es como la antesala. Si capitales viene de caput capitis, que en latín significa cabeza, son cabeza de otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la comida, la gula, para que sea pecado mortal, tengo que comer hasta desmayarme. Entonces, ¿y por qué es pecado capital? Porque la gula, por ejemplo, es antesala de la lujuria. También nos afloja la voluntad, nos quita fuerza de voluntad para otras cosas, bueno, en fin. Entonces, para que quede claro por qué son capitales, no que son mortales. Bien, dice San Ignacio, acerca de los 7 pecados capitales, después de la adición, se haga la oración preparatoria por la manera ya dicha, solo mudando que la materia aquí es de pecados que se han de evitar, y antes era de mandamientos que se han de guardar, y asimismo se guarde la orden y regla ya dicha y el coloquio. Lo mismo, nada más que en lugar de ponerme a ver los mandamientos, tengo que ponerme a ver los pecados capitales. Y otra vez lo mismo, detenerme más en aquel que yo veo que me cuesta más. Y pone una cosa que ahora leo interesante, y es el hecho de que también puedo ver los contrarios. Es decir, si yo tengo que trabajar en esta virtud, en este pecado capital, puedo considerar también la virtud contraria, ¿sí? Si tengo que, no sé, en la ira, mejorar en la ira porque soy muy iracundo, también puedo considerar la mansedumbre. Me va a ayudar también eso a crecer en esa virtud y por tanto evitar ese vicio. Va a decir el santo, para mejor conocer las faltas hechas en los pecados mortales, capitales, ¿no? Mírense sus contrarios y así para mejor evitarlos proponga y procure la persona con santos ejercicios adquirir y tener las 7 virtudes a ellos contrarias. Bueno, nos pide San Ignacio entonces, nos pone otras 2 maneras, que siempre esto es el primer modo de orar. Dice sobre las potencias del ánima, número 246, en las 3 potencias del ánima se guarde la misma orden y regla que en los mandamientos, haciendo su adición, oración preparatoria y coloquio. Y acerca de los 5 sentidos corporales, se tendrá siempre la misma orden, mudando la materia en ellos. Es decir, después de hacer los actos preparatorios que me ha dicho San Ignacio, pienso, entonces dedico a pensar, a ver, ¿en qué cosas he caído con mi inteligencia? Curiosidad, consentimiento, dudas de fe, bueno, la falta de prudencia desde la inteligencia también, en la voluntad, en qué cosa ha estado remisa mi voluntad, ¿no? Las potencias del alma, la memoria, que si bien sabemos filosóficamente, yendo más fino, memoria no es una potencia distinta a la inteligencia en cuanto a lo espiritual. Bueno, pero lo mismo, se separan, en lo espiritual conviene separarlo. Entonces, ¿cómo me ha ido con respecto al uso de la memoria?
Bien, he purificado mi memoria, me he acordado de cosas que no me tengo que acordar, pecaminosas, distractivas, o que me quitan la paz, o que me dan... Bien, analizo cómo he usado. Y lo mismo nos dice San Ignacio acerca de los sentidos corporales, bueno, como el uso del tacto, del gusto. Estas cosas deben ser purificadas para que uno pueda alcanzar la santidad. Purificadas primero del pecado y después del uso desordenado, ¿no? Se habla en teología espiritual de la purificación activa, ¿sí?, de los sentidos externos, de la purificación activa de los sentidos internos, ¿sí? Bueno, y así San Ignacio nos anima con esto a tener una herramienta y usarla para hacer esto tan importante de la purificación de estas potencias. Y también muy interesante, dice el santo, la nota en el número 248, quien quiere imitar en el uso de sus sentidos a Cristo nuestro Señor, encomiéndese en la oración preparatoria a su divina majestad y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María o un Padre Nuestro. Y quien quisiera imitar en el uso de los sentidos a Nuestra Señora, en la oración preparatoria se encomiende a ella para que le alcance gracia de su Hijo y Señor para ello. Y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María, ¿no? Considerar, después de pedir al Señor, considerar cómo usaba el Señor tal sentido, o sentido, incluso, sí, acá puntualmente lo aplica a los sentidos externos, puede aplicar también a las potencias del alma, cómo hacía esto el Señor, cómo aplicaba, qué uso hacía el Señor del tacto, qué uso hacía el Señor del gusto, bueno, así, de cada uno de los sentidos, pedir al Señor poder imitarlo, considerarlo y poder imitarlo, ¿no? Y rezar entonces un Ave María o un Padre Nuestro. Lo mismo con respecto a la imitación de la Virgen. De algún modo estuvimos tratando de hacer eso cuando hacemos la contemplación y más puntualmente todavía cuando hacemos aplicación de sentido. Pero San Ignacio nos da una herramienta más. Y vemos cómo cala San Ignacio bien profundo en nuestra vida espiritual, en nuestro interior, nos hace hacer actos bien introspectivos, ir bien adentro, que no quede nada en nuestra vida espiritual, en nuestro interior, que no esté acomodado, y si está desordenado, al menos lo ubiqué, para con la gracia del Señor ir ordenándolo con el correr del tiempo. Estos modos de orar San Ignacio los usaba para dárselo a la gente aquí en Manresa y en Alcalá, que les daba los ejercicios como los primeros rudimentos, porque era gente sencilla. Y va a decir el padre Casanovas que semejante modo de orar, este que acabamos de ver, que es el primer modo, es indicadísimo para el día de retiro mensual, ¿sí? Un día, después vamos a ver cuando terminemos los ejercicios, que es bueno de vez en cuando retomar un poco los ejercicios, los propósitos. Bueno, es eficacísimo y se darán, dice, otros exámenes y otras, dice, difícilmente se darán otros exámenes y otras prácticas espirituales que lo aventajen en este sentido. Y con respecto a esta gente de aquí, de Manresa, que era gente sencilla en ese tiempo y que dice, estos ejercicios, aunque en sí sencillos, proporcionaban una formación espiritual completa y preparaban muy bien a cuantos los recibían para poder continuar durante toda su vida unas prácticas de vida interior que ya les eran familiares. También les daba entonces herramientas para perseverar en lo que él le había enseñado y seguir entonces la vida espiritual seriamente. Decía el santo que con un poquito de buena voluntad cualquier persona podía hacer oración por uno de estos tres modos expuestos, y en especial por el primero, cuya estructura ya no puede ser más sencilla. El primero es el que acabamos de ver. Vamos ahora a ver los otros dos. Segundo modo de orar es contemplando la significación de cada palabra de la oración. Primera adición va a poner el santo, la misma que fue en el primer modo de orar, estando antes de entrar en oración, reposando un poco, pensar ante quién voy y hacer qué, ¿no? Todo ese precalentamiento. Después la oración preparatoria se hará conforme a la persona a quien endereza la oración. Si voy a rezarle a Jesús, a María, hago una oración preparatoria a ellos, pidiendo ayuda a lo que quiero, a lo que voy a hacer. Entonces el segundo modo de orar dice, es que la persona de rodillas o sentado, según la mayor disposición en que se halla y más devoción le acompaña, teniendo los ojos cerrados o hincados, fijos en un lugar sin andar con ellos variando, diga pater, es decir, Padre, la primera palabra del Padre Nuestro.
y esté en la consideración de esta palabra tanto tiempo cuanto haya significaciones, comparaciones, gustos y consolaciones en consideraciones pertinentes a la tal palabra. Y de la misma manera haga en cada palabra del Padre Nuestro o de otra oración cualquiera que de esta manera quiere orar. Entonces, de esta manera de rezar, el segundo modo de orar es ponerme, después de hacer los actos preparatorios, es decir, pensar Padre e ir razonando qué cosas a mí me dice la palabra Padre. Si mal no recuerdo, Santa Teresita muchas veces quedaba en esta palabra y no podía seguir de todo lo que le decía, porque, claro, si nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, con lo que hemos meditado también, que lo que es un Padre, y Dios es mi Padre, y por ser mi Padre se ocupa de mí, y me ama personalmente, y me ama de toda la eternidad, y me cuida, y no cae un cabello de mi cabeza sin que Él lo permita, y porque soy su hijo, me espera en el cielo, me quiere donar la vida eterna, que es la herencia que me quiere dar. Bueno, así, ¿no? Todo lo que me venga a la cabeza, a mí el corazón, todos los gustos, toda la consolación, al decir Padre, me detengo todo lo que haga falta, dice el santo. Y después sigo entonces con nuestro, todo lo que implica que no solamente es mío, sino también de los demás, y que somos hermanos. Entonces, si amo o no a mi prójimo, tengo el mismo Padre, ¿cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a perdonar? ¿Cómo no lo voy a ayudar? Bueno, que estás en el cielo. Bueno, ¿qué pensamiento puedo tener del cielo? Una vez San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, había preparado un sermón, lo preparaba con mucha dedicación, le llevaba mucho tiempo, él no era muy inteligente, pero ponía mucha dedicación y son hermosísimos sus sermones. Y estaba predicando del cielo y dijo, en el cielo vamos a ver a Dios. Y como que de la emoción se le caen las hojas y no sabe cómo seguir y solamente repite, vamos a ver a Dios, y vamos a ver a Dios, y empieza a llorar. Es un sermón que tuvo muy poquitas palabras, porque cuando empezó, pero que movió a todos a la confesión, a la contrición, a la devoción, ¿no? Lo que un santo en la idea del cielo podía. Bien, aclara San Ignacio, pone un par de reglas, 3 reglas más. La primera regla es que estará de la manera ya dicha 1 hora en todo el Pater Noster, el cual acabado dirán Ave María, Credo, Alma de Cristo y Salve Regina, vocal o mentalmente, pero estas oraciones se dicen después ya de manera normal, de manera acostumbrada. Segunda regla. La segunda regla es que si la persona que contempla el Padre Nuestro hallase en una palabra o en 2 tan buena materia que pensar y gusto y consolación, no se preocupe en pasar adelante, aunque se acabe la hora en aquello que haya, la cual acabada dirá el resto del Padre Nuestro en la manera acostumbrada. O sea, si se dice Padre y se queda ahí la persona y le vienen más ideas y más consolaciones y más comparaciones y más conclusiones para la vida, etc., y se pasó la hora, bueno, se termina la hora diciendo nuestro que estás en el cielo, y termina la oración. La tercera regla es que si en una palabra o 2 del Padre Nuestro se detuvo por 1 hora entera, al otro día, cuando querrá tornar la oración, diga la sobredicha palabra o las 2, según que suele, y en la que se sigue inmediatamente comience a contemplar según que se ha dicho en la segunda regla. Es decir, si estuve un día meditando, Padre Nuestro que estás en el cielo, y me quedé ahí, y bueno, al otro día digo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Y empiezo a hacer este tipo de oración aplicándolo a esto, a la palabra santificado, o santificado sea tu nombre. Y ahí, entonces continúo con donde había dejado el día anterior. Pone por último el santo 2 notas después de las reglas. Es de advertir que acabado el Padre Nuestro, en 1 o en muchos días se ha de hacer lo mismo con el Ave María, y después con las otras oraciones, de forma que por algún tiempo siempre se ejercite en una de ellas. La segunda nota es que acabada la oración, en pocas palabras, convirtiéndose a la persona a quien he orado, pida las virtudes o gracias de las cuales siente tener más necesidad. Si estoy haciendo el Padre Nuestro, termino la oración haciendo un coloquio a Dios Padre, pidiéndole las virtudes que he visto en el momento de oración que más necesito, ¿sí?
Bueno, va a decir el padre Casanovas, del segundo modo de orar se puede decir que difícilmente se dará manera más cómoda para adiestrar a los hombres en la meditación o contemplación o para someter el alma a la dirección del Espíritu Santo tan directamente y tan libre de estorbos humanos. Dios seguramente tomará en su cuenta y elevará al grado de una oración muy levantada al alma dichosa que quiere entrar por este camino, pero con espíritu de humildad, de simplicidad y recta intención. De este segundo modo de orar puede decirse que es la contemplación casera puesta al alcance de todos. Por último, entonces, el tercer modo de orar, San Ignacio nos dirá que es orar por compás. La primera división será la misma que antes, prepararse, asentarse, ver a dónde vamos a ir reposadamente, etc. La oración preparatoria será como en el segundo modo de orar, o sea, la oración preparatoria va a ser de acuerdo a la persona a la cual voy a dirigir la oración, a ella le voy a pedir lo que viera que me es conveniente. El tercer modo de orar, dice el santo, es que con cada anhélito o resollo, cada inspiración, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro, y siempre durar el tiempo de un anhélito a otro se mire principalmente en la significación, y mientras durante el tiempo de un anhélito a otro se mire principalmente en la significación de tal palabra, o en la persona a quien se reza, o en la bajeza de sí mismo, o la diferencia de tanta alteza con tanta bajeza propia, y por la misma forma y regla procederá en las otras palabras del Pater Noster y las otras oraciones, a saber, Ave María, Anima Christi, Credo, Salve Regina, hará según que suele. Bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces muy sencillo, y en este sentido, si lo hago va a parecer más un ejercicio de respiración que otra cosa, pero creo que puede servir, aunque creo que también se entiende fácilmente, es decir una palabra interiormente, no mentalmente, yo lo voy a decir exteriormente para que se entienda, con cada respiración, ¿sí? Entonces, uno dice, Padre, y todo ese tiempo se fue pensando en todo lo que implica para mí la palabra Padre, como hacíamos antes recién en el segundo modo de orar, que dedicábamos más tiempo, acá todo el tiempo que queríamos, acá es simplemente un anhélito, ¿sí? Y sino también pensar directamente en Él, en la grandeza, mi bajeza o la diferencia, ¿sí? Una vez respirado, nuestro, ¿no? Mientras respiramos, pensamos, nuestro. Lo mismo entonces con todas las oraciones. Bueno, y puede ser también esto de mucho provecho. San Ignacio nos lo trae por algo y realmente, y sobre todo en algunos momentos también de cansancio, de agotamiento mental, puede ser muy, muy provechoso. Dos reglas trae el santo. La primera es que en el otro día o en la otra hora que quiere orar, diga el Ave María por compás, ha dicho el Padre Nuestro, y las otras oraciones según que suele, y así consecuentemente procediendo por las otras. Segunda regla es que quien quisiere detenerse más en la oración por compás puede decir todas las dichas oraciones o parte de ellas llevando la misma orden de anhelito por compás como está declarado. Es decir, puede hacerse una oración, un Padre Nuestro por compás, bueno, el otro día el Ave María, el otro día Salve Regina, o puedo hacer todas las oraciones por compás directamente una vez. Bien. Va a decir el Padre Casanova, este tercer modo de orar, dice, es como el segundo, pero abreviado o simplificado para aquellas personas a quienes las circunstancias no les permiten tener una hora de oración y solo disponen de un corto tiempo. Este tercer modo podemos considerarlo como efecto o como causa del segundo. En el primer caso, si lo sigue una persona ya versada en el segundo modo, pero que al presente no puede o no quiere dar tiempo a la oración, este tercero se convierte entonces en una recitación rica en buenos pensamientos y efectos santos, algo así como una repetición o resumen de las anteriores contemplaciones. Si ocupa el lugar de causa, o sea, si usa de él una persona acostumbrada al segundo modo, servirá de camino y de muy buena preparación para alcanzar la manera más perfecta de orar y contemplar. Por lo demás, toda clase de personas hallarán en este tercer modo un medio eficacísimo para acostumbrarse a rezar atenta y devotamente las oraciones más usadas en las que hay mayor peligro de caer en rutina.
Claro, tanto rezar el Padre Nuestro, tanto rezar la María, se cae en rutina. Y esto nos ayuda a evitar esa rutina. Con esto, claro es, no queremos decir que las tales oraciones ordinarias se hayan de rezar siempre a compás, sino que haciéndolo así, de vez en cuando, su rezo será ciertamente más sentido y devoto. ¿Y quién no ve en este tercer modo, se pregunta el padre Casanovas, el método espiritual más excelente para todos aquellos que por obligación han de cantar diariamente las divinas alabanzas? O sea, la recitación de las horas, de los salmos. Lo que aquí enseña San Ignacio puede ser, sin género de duda, el alma del canto litúrgico también. Seguramente hubo de pensar el santo que la persona que aprendiese estos modos de orar y se aplicase a practicar alguno de ellos todos los días de su vida, por más que por cualquier causa no subiese a ninguno de los métodos principales de oración enseñados en los ejercicios, podía, sin embargo, llegar a ser persona de oración y de vida espiritual muy sólida. No puede menos de causar admiración al ver la riqueza y variedad de métodos de oración enseñados por este gran santo en tan pocas páginas, tan acomodados a toda clase de personas y todos tan sólidos y tan aptos para acercarse a Dios nuestro Señor. Sinceramente no sé cuánto tiempo voy porque la cámara corta cada 20 minutos. Ahora cambió esa, antes cortaba cada media hora. Espero que no haya salido tan largo y sobre todo espero que hayan llegado hasta el final. No porque por lo que yo pueda llegar a decir, sino porque, y justamente temo no haber ayudado a que encuentren el sabor que tiene esta oración y no es tan complicado. Por eso digo, les pido disculpas si quizás la explicación fue un poco difícil en ese sentido. Entonces, si llegaron acá, bueno, olvídenlo y tomen el libro de los ejercicios, que está muy sencillo y que obviamente es lo mejor y es lo que estamos tratando de hacer, tener la mayor fidelidad a este libro donde está el dedo de Dios. Bueno, por supuesto, en todo momento, en todas las cosas, en todas las oraciones, en todo, pedir ayuda a María Santísima, pedir la gracia a ella de que nos enseñe a orar. Nadie oró como ella, nadie, nunca la podemos imitar en ese punto, ninguno, digamos, llegar hasta tan alto, sin buscar imitarla, pero hasta tan alto grado, pero ella es una madre bondadosísima y quiere que nosotros lleguemos a amar y conocer mucho a su Hijo, por eso no va a dejar de asistirnos, de ayudarnos, y hay que invocarla una y otra vez. Y en este sentido también nos ayudará, sobre todo el último, todos, pero el último modo de orar, que es sencillo también y rápido, a aprovechar el rezo del Ave María y cuando recemos el rosario lo hagamos con más corazón, con más amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.